siguiendo con estos pequeños seminarios virtuales de electrocardiografía, vamos a entrar en un tema diferente y un poquito más quizás enredado, que es el de algunos cambios electrocardiográficos que se dan en la cardiopatía isquémica. Para poder abordar este tema de cardiopatía isquémica, básicamente lo que vamos a hacer inicialmente es repasar cómo se genera el potencial de acción, cómo cambia eventualmente este potencial de acción en la cardiopatía isquémica, cómo se traslada esto al electro, y un concepto que está bueno, que es el concepto de correlación de caras. Para repasar un poquito cómo se genera el potencial de acción, recordemos que en la despolarización del músculo cardíaco se despolariza en cada célula. Lo primero que se habla son canales de sodio operados por voltaje, que son los que van a hacer que se despolarice rápidamente el músculo cardíaco. Lo segundo que va a hacer cuando alcanza el potencial máximo de despolarización, van a abrirse unos canales de potasio, también operados por voltaje, que van a empezar la fase 1 o inicial de la repolarización. Después va a entrar en una meseta gracias a unos canales de calcio que equilibran las potenciales de membrana de entrada de calcio a la célula y de salida de potasio. Y por último, una vez que estos canales de calcio se cierran, van a quedar abiertos nuevamente los canales de potasio que van a lograr la repolarización. Esto electrocardiográficamente, recuerden que se traducía en lo que llamábamos QRS, que es la despolarización inicial del ventrículo, una fase de meseta, que es el segmento ST, y por último la onda T de repolarización ventricular. QRS, el segmento ST y la onda T de repolarización ventricular. Adentrándonos un poquito en el tema, nosotros vamos a ver que en la despolarización del ventrículo, si bien recordamos que cada célula muscular cardíaco tenía su sentido de despolarización y su propio vector de despolarización, todo lo que íbamos a traducir en el electro iban a ser una especie de promedios de todas estas despolarizaciones. Yendo un poquito a un territorio más íntimo, nosotros tenemos un subendocardio y un subepicárdico en el músculo cardíaco. Y estas células subendocárdicas y subepicárdicas también van a tener un sentido de despolarización. Siempre que predomine el sentido de despolarización subendocárdico, va a tener una lectura positiva en el electrocardiográfica, y el sentido de despolarización del subepicardio, el vector va a alejarse del sitio donde se lo está leyendo y va a tener una lectura negativa. Por ende, si uno lo mira en un electrocardiograma, vamos a ver que cuando se despolariza el subendocardio, la lectura va a ser positiva con determinada amplitud, y cuando se despolariza el subepicardio, la lectura va a ser negativa con determinada amplitud, pero esa amplitud va a ser de una duración menor. En este escenario, a esta altura, nosotros vamos a tener el QRS con los vectores de despolarización habitual del QRS. ¿Se acuerdan que uno despolarizaba la parte derecha del corazón, otro la parte del ventrículo izquierdo y otro vector de las bases y un sentido en esta dirección? Una vez que se despolarizaba el músculo cardíaco, imaginemos que lo estamos mirando desde cara inferior, desde D2, como para
tomarlo a modo de ejemplo, vamos a entrar en una línea isoeléctrica del segmento ST. Esta línea isoeléctrica se da porque la amplitud de voltaje de despolarización del subendocardio es igual que la del subepicardio y esos voltajes se neutralizan. Pero como la despolarización del subendocardio va a durar más en tiempo, cuando llega el momento de la repolarización, esta diferencia de voltaje es la que va a ser leída como onda T de repolarización. Ven que esto se prolonga a esta altura un poco más. Esta es la diferencia de voltaje que yo les digo a favor del subendocardio y eso es leído como la onda T. Hasta acá estamos hablando de normalidad mirado desde la cara inferior. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una isquemia en el corazón? Yo ahora les voy a aclarar al final de esto que cuando el corazón está sufriendo una falta de oxígeno, en la primera etapa vamos a tener lo que se llama isquemia tisular. En la segunda etapa vamos a tener lo que se llama lesión tisular y en la tercera etapa necrosis. Si volvemos un poquito para acá, lo que les tiene que quedar de esto es que en la etapa de isquemia tisular va a sufrir la onda T. En la etapa de lesión tisular va a sufrir el segmento ST y en la etapa de necrosis tisular va a sufrir el QRS. Cuando hablamos de isquemia tisular, vamos a tener una primera isquemia para explicar qué es la isquemia subendocárdica, donde el tejido isquémico es el más profundo. Entonces lo que va a ocurrir en esta etapa es que la despolarización del tejido subendocárdico va a tardar más en tiempo que la despolarización del tejido subepicárdico. Y esto va a ser leído en el electrocardiograma como una T picuda de mayor voltaje. En el electrocardiograma, la isquemia subendocárdica va a ser leída como una T picuda y simétrica en ambas pendientes de ascenso y descenso de la onda T. La explicación es la prolongación de la despolarización del subendocardio. Y acuérdense que el subendocardio siempre se despolariza con un sentido positivo del vector hacia el lado que se lo está mirando. Cuando hablamos de isquemia subepicárdica, lo que ocurre es justamente lo inverso. La despolarización del subendocardio es sobrepasada por la despolarización del subepicardio, y en este caso lo que vamos a ver es que la onda T va a tener una polaridad negativa. Recuerden
que el subepicardio, en la isquemia del subepicardio, los vectores se van a alejar porque va a tardar más la despolarización del punto donde se lo está mirando. En este caso, habíamos tomado el ejemplo de D2 como cara inferior. Entonces, cuando hay isquemia subepicárdica, lo que va a pasar es que vamos a tener una T negativa y simétrica también en sus pendientes de descenso y posterior ascenso. Cuando pasamos la etapa de isquemia y llegamos a la etapa de lesión, vamos a tener primero, para describir, la lesión subendocárdica, y en esta lesión lo que va a ocurrir es que la amplitud del voltaje de despolarización del subendocardio va a ser menor por esa lesión de isquemia tisular que la del subepicardio. Esta amplitud va a ser menor que esta amplitud y se va a traducir en un QRS con un infradesnivel del ST. Recordemos que en la lesión, como el daño tisular es mayor que en la isquemia, ya empieza a alterarse el segmento ST. Lesión del subendocardio. Recordemos que el subendocardio, al disminuir la amplitud del voltaje y predominar los voltajes más negativos, va a ser leído como una deflexión negativa del ST desde el lado en que se lo está mirando. El cambio en el electrocardiograma va a ser a nivel del ST-T, con un infradesnivel de grado significativo. Siguiendo con las lesiones, pero en este caso lesión subepicárdica, que es la que está más cerquita de la vasculatura, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener la despolarización del subendocardio normal, pero la despolarización del subepicardio va a tener un voltaje menor. Por ende, esto en el electrocardiograma va a ser leído como un supradesnivel del ST. Los vectores, en este caso, van a estar disminuidos en el voltaje de los valores del subepicardio y va a predominar el vector positivo del subendocardio, que lo estamos leyendo como ejemplo, de vuelta les digo, desde la cara inferior. Electrocardiográficamente vamos a tener un QR y un ST supradesnivelado. Ya en una etapa más prolongada de la lesión miocárdica, llega la necrosis de la pared, y acá los vectores del voltaje se van a traducir ya no en la onda T y en el ST, sino en el QRS, que va a impedir su despolarización. Recuerden que cuando se despolarizaba el QRS, el vector predominante era un vector que apuntaba hacia abajo y hacia la derecha, que en D2 se veía predominantemente positivo. Ahora el vector va a ser un vector predominantemente negativo y va a ser leído en el QRS como una onda Q en el eje. Va a haber una onda Q, que puede ser una onda Q predominante que ocupa más de un tercio del QRS total, o simplemente un complejo QS
profundo. En la última etapa de este seminario, lo que les quería contar es un poco lo que es correlación de caras. Este concepto de correlación de caras se explica un poco de que en el electrocardiograma nosotros teníamos 12 derivaciones: las unipolares, las bipolares y las precordiales. Acuérdense, de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABF como unipolares y bipolares, y de B1 a B6, que miran al corazón en un plano frontal, que son las precordiales. Entonces, si uno tiene una lesión en cara inferior, por ejemplo, un supradesnivel en cara inferior, que va a estar evidenciando una isquemia tisular en la cara inferior, lo vamos a ver en D2, D3 y ABF. Entonces vamos a ver acá, que D2, D3 y ABF ponen en evidencia las isquemias tisulares de la cara inferior. Lo mismo que si uno mira la cara lateral, vamos a ver que en D1, ABL, B5 y B6 vamos a poder observar todos los daños tisulares que se producen en la cara lateral. Y si lo miramos en el diagrama, ABL, D1, B5 y B6 son los que van a mirar al corazón desde su cara lateral. Pasa lo mismo con la cara septal, B1, B2, y pasa lo mismo con la cara anterior, B3 y B4. Siempre que hay un cambio electrocardiográfico sospechoso de isquemia, tiene que haber correlación de caras, porque si no, es una deflexión electrocardiográfica que hasta normal podría considerarse. Siempre que haya una isquemia en cara inferior, la voy a ver en más de una cara. La voy a ver, como dijimos recién, en D2, en D3 y en ABF. Siempre que esa alteración o deflexión electrocardiográfica que sospecho de isquemia la vea en una sola cara, piensen que algo estoy observando mal. Bueno, a modo de ejemplo de lo que veníamos hablando de enfermedad coronaria, vamos a repasar esto con algunos electros. Un poco para simplificar esto, digamos que todos estos pacientes que vamos a ver ahora son pacientes con factores de riesgo cardiovasculares que consultan por dolor precordial a una guardia, sin entrar en demasiado detalle. Y para hacerles un pequeño resumen de esto, de lo que vimos antes, recordemos que los cambios que se den en el electrocardiograma, los cambios que se den sobre la onda T van a ser cambios que manifiestan isquemia del músculo cardíaco o falta de oxígeno inicial. Todos los cambios que se den sobre el segmento ST van a hablar de lesión, y todos los cambios que se den sobre el QRS van a hablar de secuela de necrosis. Inicialmente, si imaginamos que este es un paciente que consulta por dolor precordial y miramos que, por ejemplo, tiene infradesnivel del segmento ST en D1, en ABL, en B5 y en B6, podríamos decir que tiene una isquemia subendocárdica en cara lateral. Pero si prestamos un poquito de atención, vamos a ver que tiene supradesnivel del segmento ST en D3 y ABF. Este supradesnivel del segmento ST en D3 y ABF lo que nos está hablando es que tiene un infarto subepicárdico o transmural de cara inferior. Cuando tenemos lesiones cambios electrocardiográficos que tienen supradesnivel
e infradesnivel, siempre el que manda en la interpretación es el supradesnivel, y todos los demás cambios, la mayoría de las veces, son imagen en espejo de estar mirando esa cara del corazón desde el lado opuesto. Con un segundo ejemplo vamos a ver cómo tenemos supradesnivel en D2, D3 y ABF. Volvemos a ver un infarto subepicárdico de cara inferior. Esto nos sirve para ver el tema de la correlación de caras. Recuerden que la cara inferior del corazón la vamos a ver si tenemos un corazón con esta forma en D3, ABF y D2. D1 era cara lateral, ABR era cara posterior, ABL era cara lateral. Entonces, si uno tiene un supradesnivel en D2, D3 y ABF, va a tener un supradesnivel en cara inferior. Y ven que existe esto de la correlación de caras. Siempre el supradesnivel se va a ver en caras contiguas. Otra vez, una lesión subepicárdica de cara inferior. Vemos acá un electro en el que no hay supradesnivel en todo el trayecto, pero sí vamos a ver infradesnivel con T negativa en B1, B2, B3, B4, B5. Esto habla de una isquemia subendocárdica de cara anterior del corazón. Lo vamos a ver en las precordiales. Recuerden que las precordiales miran al corazón desde un plano frontal. Otra vez correlación de caras. Un cuarto ejemplo, vamos a ver cómo se ven las T picudas de la isquemia subendocárdica cuando recién inicia la lesión coronaria, cuando recién el corazón está empezando a sufrir la falta de anoxia. Lo que provoca es una T picuda y en este caso vamos a ver otra vez B2, B3, B4, B5, cara anterior. Un ejemplo más, vamos a ver las T negativas. En este caso, B2, B3, B4, B5 y B6, cara anterior y lateral, D1 y ABL, cara lateral. Esto es correlación de caras. Ven que afecta la cara anterior y termina por afectar la cara lateral en el plano frontal, y esta cara lateral B5 y B6 se correlaciona con D1 y ABL, que también muestra la cara lateral. Si recuerdan el corazón, B1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el plano frontal, 5 y 6 evidenciaban la cara lateral. Y en el triángulo de Einthoven, las derivaciones uni y bipolares, ABL y D1 también evidenciaban la cara lateral. T negativa en D1, en ABL, en B5 y en B6. Y también tiene cierta afección de cara anterior. La T negativa, recuerden que es la manifestación de falta de oxígeno o de hipoxia inicial en la isquemia subepicárdica. Un ejemplo más, vamos a ver cómo vemos las ondas Q de necrosis, también con la correspondiente correlación de cara. D2, D3 y ABF, ondas Q de necrosis en cara inferior. B1, B2, B3, B4 y B5, ondas Q patológicas en cara anterior y lateral. Recuerden que la onda Q es significativa cuando ocupa por lo menos un tercio del segmento QRS. Si yo tengo un QRS así y este espacio es por lo menos un tercio del QRS, esta onda Q es significativa de necrosis. Estos son algunos ejemplos de las cosas que podemos llegar a ver como manifestación coronaria. Lo más importante de esto, recordar que las afecciones de la onda T son la isquemia inicial, las afecciones del segmento ST, tanto supra como infradesnivel, hablan ya de lesión de la célula muscular cardíaca, y las afecciones del QRS, tanto el QS como la Q
que supera el tercio del complejo QRS, son las lesiones que evidencian ya necrosis del músculo cardíaco.